Sergio necesita papel. La pregunta es, ¿cuál es la mejor marca? ¿Qué precio me conviene? ¿Podré encontrar algún proveedor que me lo dé? ¿Cuál es la guía que tengo que seguir para entender el sector del papel higiénico? Colombia Compra Eficiente, como la entidad rectora del sistema de compra pública en Colombia, ha diseñado la guía de elaboración de estudios del sector, que pretende dar insumos y herramientas para que las entidades puedan conocer en la etapa de planeación el sector en el cual tienen un proceso de contratación para cumplir con los principios de economía, eficacia, eficiencia y manejo del riesgo. La guía expone 6 conceptos claves a tener en cuenta durante la realización de los estudios. La primera es categorización de la compra, cubo de gasto, estrategia de compra, gasto histórico, patrones de comportamiento de la demanda y perfilamiento del mercado. Una vez la entidad identifique la necesidad y los bienes y servicios que la pueden solucionar, va a pasar a elaborar la guía de estudios del sector, la cual le va a permitir identificar los posibles riesgos en el proceso de contratación, definir la modalidad de selección y los requisitos habilitantes. La estructura de esta es un estudio general de mercado, un estudio de la oferta, del gasto histórico y además de eso, de la demanda. Uno de los componentes de la estructura del estudio es la revisión de los aspectos generales del mercado, tales como los económicos, donde tienen que analizar los datos, las cifras, los precios, los niveles de venta, de producción, de distribución, las agremiaciones y asociaciones que pertenecen al sector para tener un aspecto y una visión más general del mercado. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta aspectos regulatorios. Son las normas aplicables al caso que vamos a estudiar dentro del mercado. Para ello debemos tener en cuenta los precios, condiciones ambientales, que en el caso del papel es casi obvio, pero también tributarias y condiciones especiales. Para ello tenemos en cuenta normas aplicables a Colombia y también acuerdos o normas internacionales. Una de ellas es la resolución 5601 del 2013, que habla de la definición del producto del papel higiénico. Otro de los aspectos generales es el técnico. Esto quiere decir que las entidades deben revisar todas las tendencias, los aspectos económicos y también científicos de los nuevos productos y lo que se está desarrollando para satisfacer a los clientes, teniendo en cuenta el producto del proceso de contratación. Por ejemplo, para el tema del papel higiénico hay nuevas innovaciones con papel ecológico. Otro de los aspectos que tiene que tener en cuenta es el gasto histórico de la entidad. Esto implica tener en cuenta cómo se ha comprado anteriormente el bien en cuestión. Esto se puede mirar a partir de la base de datos interna de la entidad, bases de datos abiertas o el modelo de abastecimiento estratégico, teniendo en cuenta con cargo a cuál presupuesto se compró el bien, modalidad de contratista, cuáles eran los contratistas que estaban en el mercado, su comportamiento, si les impusieron sanciones y otros aspectos. Sebas, ¿y tú como entidad cómo has comprado el papel anteriormente? Claro, ya te lo digo. Recordemos que las entidades pueden consultar con otras cómo han adquirido bienes similares o comparables para realizar el mismo proceso de contratación, pero ojo, nunca se puede copiar mecánicamente el proceso de contratación de la entidad sin antes validar los precios y demás factores. Otro de los componentes de la estructura del estudio es el estudio de la oferta, el cual consiste en identificar los posibles proveedores para satisfacer esas necesidades y el papel que juegan esos posibles oferentes en la cadena y ciclo del bien. Es por eso que se tiene que hacer un perfilamiento del mercado y una segmentación para conocer su proceso de producción, distribución y entrega hasta su consumidor final. Otro aspecto a tener en cuenta dentro del estudio de la oferta son los criterios de estudio de oferta. Para ello, podemos mirar las diferenciaciones que se tienen entre líneas de producción que la entidad estatal está dispuesta a contratar. Por ejemplo, acá tenemos un papel 4 hojas y acá tenemos un papel 3 hojas. Ahí debemos mirar diferencias de calidad, cuál es el tipo de clientela que buscan, también los medios de producción y la tecnología que usan, los aspectos de sostenibilidad y cuál es su campo de acción dentro del territorio nacional. Dentro del estudio de la oferta hay que preguntarse a quién se va a comprar. Eso quiere decir que se debe mirar el tamaño, la cadena de producción, el comportamiento financiero y cómo están los diferentes proveedores que son potenciales para la entidad. Eso quiere decir que hay dos formas de hacerlo. Lo primero, mediante una base histórica de los proveedores y lo segundo, mediante una base de otras entidades que han adquirido el mismo bien. En este caso tenemos proveedores tales como Scott, Familia y Suave. Otro de los elementos del estudio del sector es el estudio del mercado, en donde se debe pedir las correspondientes cotizaciones a otros oferentes, como por ejemplo Rappi, que explota a sus trabajadores. Y además de eso, pues se deben incluir ciertos elementos del contrato, como el plazo y los requisitos y especificaciones técnicas. Y además de eso, tener en cuenta variables que pueden afectar el precio, como la inflación, el IPC y demás. Además de las cotizaciones, también se pueden revisar bases de datos especializadas. Esto se realiza cuando el mercado lo exija y se debe dejar constancia de lo que se revisó y los precios que se encontraron. Existen diferentes modalidades de contratación y su estudio varía dependiendo de cada una de ellas. Es por eso como hoy vamos a hablar sobre la contratación directa, en la cual tiene diferentes causales como la urgencia manifiesta. Como lo podemos ver en el ejemplo de Sergio, que necesita el papel de manera urgente. Eso sería un ejemplo. ¿Tienes papel higiénico? Sí, tengo este. Lo necesito. Adelante. Muchísimas gracias. Otra modalidad de contratación es la mínima cuantía.
Para ello debemos tener en cuenta el valor del objeto a contratar, la naturaleza y los tipos de riesgos a los que pueda estar afectado. Por ejemplo, acá tenemos un papel de cocina. El objeto del contrato es que Sergio pueda usar el papel higiénico, sin embargo, este representa un gran riesgo para Sergio. Entonces debemos verificar si realmente con este producto, a pesar de ser más económico, se puede cumplir con el objeto a contratar. Ahora bien, hay que tener en cuenta que durante la elaboración de los estudios del sector se deben estudiar específicamente las MIPYMES y los emprendimientos y empresas de mujeres. ¿Esto por qué? Porque la ley 2069 específicamente en su artículo 31 expresó que las entidades tenían que hacer un estudio para otorgar puntajes adicionales y criterios diferenciales en el proceso de contratación y también en el artículo 32. Es por eso que, por ejemplo, estamos aquí en la tienda de Laurita, una pequeña tienda que seguro tiene papel higiénico. Para entender mejor la información recopilada anteriormente, se puede hacer uso de distintas herramientas estadísticas tales como Gráficos de barras, gráficos de líneas, indexaciones, promedios, medias y demás elementos aritméticos que permitan una mejor comprensión del estudio previo del sector a realizar. 6 months later. Mi hijo se demoró como que mucho para hacer eso. Hacer un buen proceso de contratación toma tiempo. Y si bien la Guía de Colombia Compra Eficiente no es un instrumento vinculante para las entidades, esta nos ayuda a poder tener procesos de contratación abiertos, transparentes y eficientes, y que no haya más casos de corrupción en nuestro país.